No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos y saludos. Hoy empezamos en Israel, nuevo atentado terrorista en Tel Aviv. Al menos 3 israelíes mueren en un atentado terrorista suicida producido en el mercado del Carmel en Tel Aviv. Además de los fallecidos, el atentado ha dejado decenas de heridos, al menos 4 de gravedad. El servicio de emergencias del Maguen David Adom informó que al menos 32 personas han resultado heridas y fueron evacuadas a los hospitales Ichilov en Tel Aviv y al centro médico Wolfson en Holon. El ejército israelí aseguró que sospecha que el Frente Popular para la Liberación de Palestina es el responsable del ataque. Un comerciante declaró que la suicida era una mujer con el cuerpo cubierto, según informa Haaretz. El ataque con bomba fue el primer atentado suicida en Israel después del 31 de agosto, cuando terroristas palestinos hicieron volar 2 autobuses en la ciudad de Beersheba, provocando 16 muertos. Una vez más, la barbarie terrorista ataca a la sociedad israelí. La sinrazón, el odio, el fanatismo que se expresan en este tipo de ataques pueden tener esta vez serias consecuencias en el panorama político de Oriente Próximo, justo en el momento en que se atisbaban algunas esperanzas tras la aprobación parlamentaria del plan de retirada de Gaza. La cultura sefardí fue noticia esta semana en Israel. Se entregan en Jerusalén los premios Samuel Toledano, que se conceden a los protagonistas de los esfuerzos académicos a favor de la cultura sefardí. Este año el premio se entrega al historiador español Gonzalo Álvarez Chillida y al profesor universitario Amos Dodi. Álvarez Chillida es autor del libro El antisemitismo en España, la imagen del judío 1812-2002. En la entrega de los galardones se encontraban importantes personalidades de la vida pública israelí, entre ellos el expresidente del Estado de Israel, Isaac Nabón. El expresidente español José María Aznar fue invitado a dictar una conferencia en el mismo acto. Aznar defendió en Jerusalén, ciudad a la que calificó como símbolo de terror, líderes fuertes y firmes como fórmula imprescindible para vencer el terrorismo. Justo reconocimiento a la labor intelectual de estos 2 profesores. En el caso de Chillida recomendamos su exhaustivo libro sobre el antisemitismo español, donde hace un recorrido histórico por el odio antijudío en nuestro país. Las palabras pronunciadas el fin de semana por el expresidente Aznar suenan lamentablemente como proféticas tras los trágicos atentados en el mercado Carmel de Tel Aviv. Continuamos. La salud de Yasser Arafat desata las especulaciones entre los palestinos y el gobierno Sharon garantiza que podrá regresar a Cisjordania. Colaboradores de Yasser Arafat en París desmienten que su líder sufra una enfermedad mortal, sin aguardar a la difusión de un parte médico que avale esta versión. Esas mismas fuentes han declarado que sus funciones mentales han quedado para siempre afectadas tras su reciente recaída. Después de descartar la leucemia, los médicos que atienden a Arafat buscan otras causas del brusco deterioro de su salud. Por otra parte, el primer ministro israelí Ariel Sharon ha confirmado que el Reich palestino podrá regresar a Cisjordania una vez restablecida su salud. Sharon también ha anticipado la posibilidad de negociar de nuevo sobre la base de la hoja de ruta, siempre que se haga con una nueva dirección palestina seria y responsable. ¿Vieja o nueva guardia? El grave estado de salud de Arafat revela que la búsqueda de un sucesor es solo una cuestión de tiempo. El nuevo atentado en Israel es un síntoma de que la Autoridad Nacional Palestina atraviesa una grave crisis, ya que en su seno han ido ganando terreno las facciones más radicales. Sea cual sea el nuevo presidente, los palestinos deberían ser conscientes que la violencia y el terror no son el mejor camino para la reanudación de las negociaciones de paz en Oriente Próximo. Tierra Santa es, además de la política, uno de los mayores centros espirituales. Obispos europeos viajan a Israel en respuesta a la invitación del patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Sabah. La primera delegación institucional de la Unión Europea fue formada por 6 arzobispos, 3 obispos, 6 sacerdotes y 2 seglares. El arzobispo de Zaragoza, Elías Llanes, aprovechó la visita para animar a los católicos a visitar Israel con el argumento de que les hará muy bien desde el punto de vista espiritual y repercute positivamente en los cristianos que viven en Tierra Santa. Frente a los boicots comerciales hacia Israel,
a los que llaman ciertos grupos de extrema izquierda y también filonazis, es destacable la continua invitación que realiza la Curia Católica para que sus feligreses visiten Israel. En los últimos tiempos se multiplican además todo tipo de encuentros interreligiosos entre judíos y cristianos que favorecen el diálogo y la cooperación entre las dos confesiones. Continuamos con noticias de Alemania, donde la extrema derecha decide unir sus fuerzas. Las dos grandes formaciones de extrema derecha alemana, el Partido Nacional Democrático de Alemania, NPD, y la Unión del Pueblo Alemán, DVU, acordaron la formación de un Frente Popular de Derechas para concurrir juntos a las elecciones federales de 2006. Los dos partidos tomaron esta decisión tras la celebración del Congreso del Partido Nacional Democrático de Alemania, que concluyó en una pequeña ciudad de Leinfelde, en el Estado Federado de Turingia. En este congreso, el NPD eligió como miembro de su presidencia al neonazi Thorsten Heise, con antecedentes penales por manifestarse con uniformes prohibidos en recuerdo de Rudolf Hess. La formación del Frente Popular de la ultraderecha alemana llega animada por los recientes éxitos de los partidos extremistas en las elecciones federales de Sajonia y Brandenburgo. El auge de la extrema derecha es preocupante en Alemania, país que ha hecho un importante esfuerzo en formar a las nuevas generaciones en el recuerdo del horror nazi. No ha servido de mucho, o al menos no ha habido mucho de esto en los estados del este alemán, como Brandenburgo y Sajonia. En Francia se produce una nueva profanación de tumbas judías, en esta ocasión en el cementerio de Alsacia. Más de 90 tumbas aparecieron este fin de semana con símbolos nazis, tales como esvásticas y signos de las SS. Este constituye el tercer incidente de este tipo en lo que va de año. Los ataques contra cementerios judíos arrojan ya un total de casi 400 tumbas profanadas. Por otro lado, algunas tumbas católicas fueron también profanadas en Limoges, en el centro de Francia. El goteo de actos antisemitas es constante. Agresiones, ataques a colegios, a sinagogas, profanaciones de tumbas. Si bien la extrema derecha, encarnada por el líder negacionista Jean-Marie Le Pen, ha ido perdiendo fuerza progresivamente, sus ideas y su herencia intelectual están calando hondo en grupos de muy diverso signo, como en neonazis, jóvenes musulmanes con problemas de adaptación social, extremistas de izquierda, etc. El gobierno, una vez más, ha de tomar nota e impulsar las medidas que ha prometido para combatir el antisemitismo. Terminamos con dos muy buenas noticias de cine. La película Oro Nazi en Argentina fue invitada a varios festivales internacionales. La ciudad brasileña de San Pablo, Bruselas, Huelva y La Habana serán las ciudades donde será exhibida esta película, que trata sobre un tema muy polémico en la historia argentina, el de la entrada de criminales nazis en el país, y con ellos el dinero negro expropiado a los judíos europeos. El film, dirigido por Rolo Pereira, recoge pruebas y testimonios en Buenos Aires, Roma, Madrid y Zúrich, y muestra por primera vez material de archivo de la CIA sobre la implicación suiza en el oro nazi. El tiempo pasa, decía una canción de la cantante argentina Mercedes Sosa. Hay asuntos que tienen que ver con la historia europea que no prescriben, como la expropiación de bienes a los judíos que fueron víctimas de la barbarie nazi. El gobierno argentino, liderado por Juan Domingo Perón, dio además asilo a cientos de nazis. Es una noticia que, por dolorosa que sea, tiene que ser revisitada. Quedan todavía demasiados puntos oscuros. Esperemos que esta película sirva para esclarecerlos. En Valladolid, el cine israelí vuelve a ser galardonado, se lo contamos. La película israelí Bonjour, Monsieur Shlomi recibe el premio especial del público en la edición número 49 del Festival Internacional de Cine de Valladolid, que concluyó el pasado fin de semana. El filme está escrito y dirigido por el director Shemi Sarhin. Sarhin es uno de los más destacados realizadores y guionistas israelíes. Es autor de algunas de las películas que han tenido mayor éxito en el país en los últimos tiempos, como Historias de Tel Aviv y el film Fiebre de Pascua, que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Montreal en 1998. Bonjour, Monsieur Shlomi narra la historia de Shlomi, un adolescente que empieza a descubrirse a sí mismo tras una vida dedicada a su familia. Por otra parte, la película Domicilio Privado, de Saverio Costanzo, que trata sobre el conflicto de Oriente Próximo, recibió la Espiga de Plata, el segundo premio del mismo Festival de Valladolid. El film narra la convivencia de una familia palestina con soldados israelíes, que desde allí dirigen una operación contra el terrorismo. Nuevo éxito del cine israelí. Este es un gran año para su filmografía. La película Or, de Keren Edaya, el cine de Amos Gitai,
son solo un ejemplo de esta cosecha excepcional. Celebramos por todo lo alto que Israel comience a tener arte de calidad y exportable a todo el mundo. Gracias un día más por acompañarnos en este recorrido por la actualidad. Shalom. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. En España se producen nuevos datos sobre el terrorismo islámico. El ciudadano palestino que iba a preparar la bomba contra la Audiencia Nacional huye de Suiza. El prófugo era uno de los lugartenientes de Mohamed Ashraf, jefe de la célula que planeaba atentar contra la mayor institución judicial española. La importancia de ese individuo palestino, que es identificado como Salim en medios judiciales, radica en que iba a ser el encargado de preparar el mecanismo que hiciera estallar el camión bomba con que los terroristas pensaban volar la Audiencia Nacional. Este hecho es recogido en el auto que el juez Baltasar Garzón está instruyendo contra los 17 detenidos acusados de pertenecer al grupo terrorista que lideraba el citado Arjaf. Según el periódico ginebrino La Tribune de Genève, el ciudadano palestino logró huir gracias a la descoordinación entre los servicios policiales suizos y españoles. La cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad europeos es imprescindible para lograr una eficaz lucha contra el terrorismo. Prueba de esto es que las últimas detenciones de células islamistas han llegado gracias a una buena comunicación entre los servicios de seguridad y las fiscalías de varios países. En Israel, los cuerpos de seguridad logran neutralizar a una peligrosa célula terrorista. Los servicios de seguridad israelíes informan que han logrado detener en las últimas semanas a 16 miembros de una célula terrorista en Belén que planeaba una serie de atentados terroristas en Jerusalén. Según el servicio de seguridad Shin Bet y el ejército israelí, el grupo terrorista tenía preparado 2 pares de suicidas para atentar en el barrio de Mea Shearim, lugar donde viven los judíos ultraortodoxos de Jerusalén. Esta célula también planeaba una acción terrorista a gran escala utilizando una ambulancia. Las investigaciones concluyen que la organización terrorista Hamas aportaría los suicidas para llevar a cabo las misiones y la yihad islámica proveería los explosivos. Algunos de los detenidos, incluido uno de los posibles suicidas, trabajaban en los servicios de seguridad palestinos. La grave parálisis que se cierne sobre la ya debilitada Autoridad Nacional Palestina es aprovechada por las organizaciones extremistas para planificar nuevos actos de terror. El hecho de que algunos de los detenidos pertenecían al cuerpo de funcionarios de la misma autoridad palestina revela el grado de compenetración y complicidad que se produce en múltiples ocasiones entre los grupos terroristas y las organizaciones estatales palestinas. En la Autoridad Nacional Palestina, las madres de los suicidas lamentan la utilización de sus hijos en los atentados. Las madres de 10 suicidas palestinos critican duramente a la organización terrorista Frente de la Liberación Palestina que los reclutó para cometer los ataques. Entre las madres palestinas que alzaron su voz contra la utilización de suicidas se encuentra Samira Abdullah, de 45 años, madre de Amar Al-Far, de 16 años, que se inmoló en el reciente atentado en el mercado del Carmel de Tel Aviv. Las organizaciones terroristas utilizan cada vez más a niños y a mujeres para perpetrar ataques terroristas ante las efectivas medidas de seguridad que las fuerzas de seguridad israelíes han establecido y que han logrado reducir drásticamente el número de atentados terroristas. Por otra parte, el primer ministro palestino Ahmed Kurey ha declarado que atentados terroristas como el producido el pasado lunes en el mercado Carmel en Tel Aviv no favorecen el interés de los palestinos. Algunas madres palestinas han roto un gran tabú y han denunciado alto y claro el grave sufrimiento que provocan los atentados suicidas. Aunque solo denuncian la dolorosa pérdida de sus hijos, convertidos por los fanáticos en mártires, es un primer paso que sirve al menos para humanizar una tragedia en que para los radicales la vida no tiene ningún valor. Esperemos que la sociedad palestina termine algún día solidarizándose también con las víctimas israelíes. En Francia se produce un simbólico rechazo interconfesional al saqueo de tumbas en cementerios judíos. Más de 500 personas participan en una ceremonia interreligiosa en el cementerio judío con el objetivo de condenar la profanación de tumbas. Representantes de las comunidades cristianas y musulmanes estuvieron presentes en el cementerio de Alsacia, donde el pasado fin de semana más de 92 tumbas fueron saqueadas. Las tumbas aparecieron repletas de pintadas con simbología nazi como esvásticas y signos de las SS.
Por primera vez en Francia, los agresores firmaron sus ataques antisemitas con alusiones a grupos de extrema derecha norteamericanos como los supremacistas blancos o la Iglesia Mundial del Creador. El pasado domingo, el presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, afirmó que el gobierno está tomando las medidas necesarias para detener a los autores de esta última agresión antisemita a un cementerio judío. El antisemitismo en Francia es una grave y alarmante constante en los últimos años. Los actos se suceden sin solución de continuidad. El gobierno francés anuncia grandes medidas que casi nunca tienen una concreción práctica. Este tipo de actos simbolizan al menos que los bárbaros actos antijudíos provocan al mismo tiempo un gran rechazo en enormes sectores de la población francesa. Las dos siguientes noticias tienen que ver con la ideología y herencia del Tercer Reich. La marca de ropa juvenil Lonsdale lanza una campaña para que entre sus clientes no se encuentren los jóvenes de extrema derecha. Lonsdale es una línea de ropa que está de moda hace años entre los cabezas rapadas de ideología neonazi. El director de marketing de la compañía declaró que el objetivo de la campaña es que los neonazis dejen de llevar esta marca y se borre la connotación negativa que pesa sobre esta ropa. Entre las medidas de esta campaña antirracista se incluye la financiación de la Asociación Antirracista de Sajonia Abrir los Ojos, festivales de música y conferencias sobre racismo en las escuelas. Lonsdale también apadrina un equipo de fútbol aficionado en Düsseldorf llamado Africa United, compuesto únicamente por jugadores africanos. A veces no basta con lanzar campañas antirracistas para luchar contra una imagen muy extendida. Esta línea de ropa vio incrementadas sus ventas entre los extremistas y reacciona tardíamente para lavar su mala imagen. Como dicen los sociólogos que estudian el mercado de consumidores, la marca marca, y muchas veces demasiado. Un nuevo justo entre las naciones, esta vez de origen turco. Se lo contamos. Un judío salvado por un diplomático turco durante la Segunda Guerra Mundial se reúne con el hijo de su salvador. La labor del diplomático turco Selahattin Ülkümen en su lucha contra la barbarie nazi libró de la muerte a más de 42 judíos pertenecientes a la comunidad griega. Más de 60 años después, el hijo de Ülkümen, Mehmet, se reunió en el Museo del Holocausto de Washington con Bernard Turiel, uno de los supervivientes, quien expresó el profundo agradecimiento que le debe al representante turco. La heroica labor del diplomático le costó la vida a su mujer, al ser bombardeada la residencia consular donde residía la pareja por parte de las tropas nazis. Nueva historia heroica a agregar al importante número de ciudadanos que dieron su vida para salvar a los judíos durante la barbarie nazi. Ojalá que esta historia se difunda como un ejemplo de ética y compromiso, no solo entre el mundo judío, y llegue al país de donde proviene el diplomático en cuestión. Terminamos con una noticia cultural. El Consejo Municipal de Haifa solicita que las Naciones Unidas y la UNESCO declaren al Centro de los Jardines Bahá'í como un patrimonio histórico mundial. Para que los jardines Bahá'í reciban esta nomenclatura, se requiere una recomendación del Comité Local de la UNESCO al Comité Internacional de la misma institución. En Israel, la UNESCO ya ha declarado como sitios históricos la vieja ciudad de Acre, Masada y la ciudad blanca de Tel Aviv. La construcción del templo Bahá'í comenzó en 1909 y fue finalizada en 1953. Los jardines que rodean el lugar de reunión de los Bahá'ís abarcan desde las colinas del Carmel a la colonia alemana. Más de 2,5 millones de turistas y peregrinos visitan este centro cada año. El movimiento Bahá'í ha establecido un espacio para los estudios de esta tradición en la Universidad Hebrea de Jerusalén, dirigida por el profesor Moshe Sharon. Conectamos con Clarisa Nieva de la Oficina de Información Pública de la Comunidad Bahá'í en España, quien nos realiza una valoración de esta candidatura. Personalmente pienso que todos los bahá'ís estarán felices de conocer esta noticia, que se consideran nuestros lugares sagrados como patrimonio mundial de la humanidad, porque nosotros creemos que la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Es la primera vez que se consideran los lugares sagrados bahá'ís formar parte de un patrimonio histórico mundial, y sabemos que al principio es una candidatura, por lo que estaremos felices de conocer cómo se desarrolla la noticia y muy gustosos pues de seguir brindando estos lugares a todo el mundo. Hasta aquí nuestro espacio de noticias comentadas. Los esperamos mañana con más información. Continúen escuchando Radio Sefarad. Tanya
En Radio Sefarad, noticias. Hola, ¿cómo están? Saludos. George Bush fue reelegido, pero los judíos estadounidenses votaron mayoritariamente al candidato demócrata. Dos grandes encuestas conocidas horas después de la votación presidencial muestran que el apoyo a Bush entre la población judía norteamericana apenas ha crecido con respecto a la votación del año 2000. El sondeo realizado por la agencia de prensa Associated Press señala que Kerry recibió más del 77% de los votos de los ciudadanos de origen judío, frente a un 23% que habrían apoyado al presidente Bush. Según la encuesta de la CNN, Kerry habría obtenido un 76% de los votos judíos, frente a un 24% que apoyaron a Bush. A pesar de realizar una política de apoyo muy clara hacia el Estado de Israel y de convertirse en el abanderado de la lucha contra el terrorismo, el presidente Bush no ha logrado cambiar la tendencia del voto mayoritariamente demócrata de los judíos. Según David Harris, director ejecutivo del American Jewish Committee, una de las principales organizaciones judías del país, en el voto judío influyen más cuestiones de política doméstica como la separación entre Iglesia y Estado, o cuestiones como el aborto o la investigación en células madre. La tendencia del voto judío no ha variado a pesar de las inmejorables relaciones establecidas entre el presidente Bush y el gobierno israelí. Como en otras partes del mundo, los votantes están más preocupados por las cuestiones que los afectan más directamente, como la sanidad, la educación, los impuestos, etc., y no tanto en cuestiones globales y menos tangibles como la política internacional. La imagen estereotípica que se tiene del llamado voto judío es en realidad eso, un mero estereotipo. La realidad, como siempre, es mucho más compleja. En Israel, el Ejecutivo mantiene sus críticas contra la UNRWA, aunque las matiza. El gobierno israelí no pedirá disculpas a la Agencia de las Naciones Unidas para el Socorro de los Refugiados Palestinos, UNRWA, a pesar de reconocer que ha formulado acusaciones infundadas contra ese organismo, según informa hoy el diario israelí The Jerusalem Post. Las autoridades israelíes argumentan que no pedirán excusas porque la agencia no está libre de culpa y, entre otras cosas, 13 de sus empleados han sido encausados por estar implicados en ataques contra objetivos israelíes. El pasado 5 de octubre, el ejército israelí reconoció su posible error al acusar a la UNRWA de usar una de sus ambulancias para transportar un cohete al Qassam durante la operación militar israelí Días de Penitencia en el norte de la Franja de Gaza. A pesar de que la administración Sharon haya matizado sus acusaciones contra la Agencia de las Naciones Unidas, siguen existiendo sombras sobre su falta de neutralidad en la labor que realiza en los territorios palestinos. Las responsabilidades no son siempre debidas a las acciones concretas. La omisión, en este caso, la connivencia entre funcionarios de la UNRWA y militantes de Hamás, debe ser investigada y con rigor. La Unión Europea mueve ficha para que renazca la maltrecha hoja de ruta en Oriente Próximo. El representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea presenta su plan de paz para Oriente Próximo a los ministros de Exteriores comunitarios. Esta nueva iniciativa propone una solución en dos estados, como mejor vía para resolver el conflicto israelo-palestino. La propuesta europea pretende servir de refuerzo a la aprobación del plan de retirada impulsado por el gobierno israelí, a la vez que tiene como objetivo revitalizar la hoja de ruta que se encuentra en vía muerta. El plan exige reformas en la administración palestina y la celebración de elecciones municipales, con la meta puesta en que los palestinos vuelvan a convertirse en interlocutores válidos en el proceso de paz. El portavoz del primer ministro Ariel Sharon, Ra'anat Ghissin, que no ha podido examinar todavía la propuesta europea, ha respondido que la única manera de desbloquear la implementación de la hoja de ruta es que la administración palestina combata el terrorismo. La Unión Europea se propone sacar de la parálisis el moribundo proceso de paz. Las intenciones pueden ser buenas, pero esta iniciativa no podrá prosperar sin el apoyo de la nueva administración estadounidense y sin que se produzcan profundas reformas en la administración palestina. La Autoridad Nacional Palestina no podrá ser un buen interlocutor hasta que no se decida el futuro de Arafat. Sombras y dudas también en el máximo organismo de la energía atómica. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, el egipcio Mohamed El Baradei, está bajo sospecha de ocultar un supuesto programa nuclear egipcio, según revela el periódico francés Libération. Las acusaciones realizadas por este rotativo indican que Mohamed Baradei usó su influencia para que la OIEA
no investigue un asunto extremadamente sensible, como la existencia de un eventual programa nuclear clandestino en Egipto. El programa nuclear egipcio que estaría encubriendo Baradei tendría una conexión con el programa nuclear que estaba desarrollando Libia, hasta que su presidente lo abandonó en diciembre de 2003 por las presiones internacionales. Las inspecciones internacionales al régimen de Trípoli podrían haber destapado el programa egipcio. Una institución tan decisiva como la que controla el desarrollo nuclear planetario no puede estar gobernada por un responsable o irresponsable sobre el que pesan tan graves acusaciones. Como en el caso de Arafat, Baradei también está siendo propuesto para recibir el Premio Nobel de la Paz. Si no fuera porque Nobel fue el inventor de la dinamita, sería difícil encontrar otra explicación a su nominación al premio. Continuamos. En Holanda, el fanatismo y el odio se cobran una nueva víctima. El director de cine y escritor holandés Theo van Gogh es asesinado en Ámsterdam por un individuo de origen marroquí. Van Gogh había sido amenazado en numerosas ocasiones a raíz de un cortometraje que estrenó el pasado mes de agosto sobre la opresión de la mujer en los medios fundamentalistas islámicos. Recientemente, el cineasta había terminado otro polémico cortometraje sobre la vida del líder de extrema derecha Pim Fortuyn, con el que mantuvo una larga amistad y con el que compartía sus puntos de vista racistas y xenófobos respecto a la inmigración. El director, pariente del célebre pintor Van Gogh, había achacado a los judíos un sentimentalismo exagerado por el Holocausto. El director de cine defendía opiniones xenófobas, antisemitas e intolerantes, indefendibles en una sociedad que se quiera democrática. No por ello merecía esta muerte, claro está. Las sociedades abiertas europeas están viviendo un auge muy preocupante de la violencia fanática y este crimen es una buena prueba de esto. En Holanda, los principios de tolerancia y multiculturalidad que regían el país parecen estar en grave crisis. El judaísmo se mueve en el hemisferio sur de América. El Congreso Judío Latinoamericano se reunió los pasados días en la ciudad argentina de Carlos Paz. En la reunión estuvieron presentes representantes de 38 organizaciones de 14 países de América Latina. Entre las conclusiones del Congreso se incluyó una condena a todas las manifestaciones de terrorismo y se instó a las organizaciones judías latinoamericanas a luchar contra la pobreza en la que está sumida una parte importante de la población judía de la región. En otro de los puntos de la declaración final del Congreso también se expresó la preocupación ante la ola de antisemitismo que se ha desencadenado tomando como pretexto el conflicto de Oriente Próximo. El humor como terapia contra el odio antijudío. Ese es el tema de nuestra siguiente noticia. Un dibujante israelí crea una asociación para combatir el antisemitismo a través del tradicional humor judío. Jacob Kirschen es conocido por su tira cómica Dry Bones, Huesos Secos, que ha publicado en periódicos judíos durante más de 30 años. El autor de cómics declaró que su experiencia como dibujante le demuestra que no hay mejor receta para desterrar las mentiras y el odio antisemita que la ironía y el doble sentido que propone el lenguaje humorístico. El dibujante se propone divulgar sus tiras de humor a través de una organización no gubernamental conocida como el Proyecto Huesos Secos, cuyo objetivo sería sensibilizar sobre el antisemitismo y el antisionismo a través del humor judío. En este sentido, declaró que la tradición judía es especialmente fértil y creativa en esta materia. En todas las etapas del desarrollo de su propia personalidad, el pueblo judío, de acuerdo a cambios y adaptaciones, fue modelando su característico y especial humor. Más recientemente, humoristas como los hermanos Marx, Woody Allen y otros han dejado una gran impronta. En este caso, además, el humor sirve para una muy buena causa. Hoy terminamos con una noticia muy nuestra. En octubre, Radio Sefarat batió un nuevo récord de audiencia. Radio Sefarat ha registrado casi 7.500 visitantes durante el mes de octubre de 2004, un 10% más que en el mes anterior. Nos han escuchado desde 40 países diferentes. Un 40% de los oyentes está en España, un 26% en los Estados Unidos, y le siguen Israel, Argentina y Canadá con un 6%, un 5% y un 4% respectivamente. El resto de la audiencia está repartida en países de Iberoamérica, fundamentalmente, pero también nos escuchan desde países culturalmente tan distantes como Polonia, Eslovaquia, Tailandia, China, Egipto y Corea. La escucha de archivos de sonido se ha duplicado desde que Radio Sefarat
comenzó sus emisiones en febrero de este año. Los índices de audiencia de Radio Sefarad de los últimos meses han superado todas nuestras expectativas. Un éxito que compartimos con nuestros oyentes, que nos han apoyado desde el comienzo y que son más día tras día. En nombre de todos los que hacemos Radio Sefarad, gracias. Para celebrar con ustedes estos datos felices, nos despedimos con una canción del último disco de David Broza, que por cierto estará en Radio Sefarad la semana que viene. Les dejamos con Estuve aquí. Estuve aquí en los días del sol y del silencio, de las huellas del viento, del amor por venir. Estuve aquí en los días del sol y del silencio, de las huellas del viento, del amor por venir. Estuve aquí. No sé si fue a través de leyendas de los días pasados, no sé si fue a través de los besos que me hayan robado, pero yo estuve aquí. No sé si fue a través de semillas que alimentan mi vida, no sé si fue a través del recuerdo de las noches heridas, pero yo estuve aquí. En los días del sol y del silencio, de las huellas del viento, del amor por venir. Estuve aquí. En los días del sol y del silencio, de las huellas del viento, del amor por venir. Estuve aquí. Pero yo estuve aquí. Pero yo estuve aquí. En los días del sol y del silencio, de las huellas del viento, del amor por venir. Estuve aquí. En los días del sol y del silencio, de las huellas del viento, del amor por venir. Estuve aquí. En los días del sol y del silencio, de las huellas del viento, del amor por venir. Estuve aquí. En los días del sol y del silencio, de las huellas del viento, del amor, del amor. Estuve aquí. Ay. En Radio Sefarad, noticias. Saludos. Arafat desaparece. Esta es nuestra primera noticia. El presidente palestino Yasser Arafat está clínicamente muerto, según informa el diario israelí Haaretz al cierre de nuestra edición. Los servicios médicos que atienden a Arafat han desmentido que el Rais haya fallecido, aunque mantienen la versión de que no podrá recuperarse del coma en que se encuentra. Hemos hablado con el profesor Xavier Torrens del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. La muerte de Arafat es la muerte de un líder palestino, es decir, ha sido realmente un líder para los palestinos, pero no es la muerte de un líder, podríamos decir, humanista o ético. Es decir, no ha muerto ni Martin Luther King, no ha muerto un Gandhi, no ha muerto un personaje que haya aportado a la humanidad grandes avances. Al contrario, Arafat ha estado en el poder muchos años. De hecho, es el líder árabe de los 22 países árabes el que más lleva en el poder. Y cuando una persona lleva tantos años en el poder, eso se le llama dictadura. Es un sistema político autoritario. Por lo tanto, es el líder de un sistema político autoritario. Ahora puede empezar una esperanza de que una vez este líder, digamos, no ejerza ningún poder, pueda haber tarde o temprano un verdadero diálogo por la paz y se pueda resolver tarde o temprano ese largo conflicto árabe-israelí. Gracias, Xavier Torrens. En la Autoridad Nacional Palestina no solo es noticia el RAIS. La organización de derechos humanos Human Rights Watch
pide a las organizaciones terroristas palestinas que no utilicen niños como suicidas. El presidente de Human Rights Watch, Joe Becker, declaró que las leyes internacionales persiguen cualquier tipo de ataques contra civiles, pero que la utilización de niños en los ataques terroristas es especialmente atroz. El llamamiento de la organización llega después del atentado terrorista del pasado lunes en Tel Aviv, que fue perpetrado por un adolescente palestino de 16 años. Human Rights Watch denunció también que al menos 10 menores han sido responsables de llevar a cabo acciones terroristas desde el comienzo de la segunda intifada en septiembre de 2000. Primero fueron los niños lanzando piedras en la primera intifada, ahora llega una segunda versión más macabra, los niños suicidas. Los servicios de seguridad israelíes han mejorado notablemente sus acciones en la prevención de los atentados terroristas, lo que ha llevado a las organizaciones terroristas a utilizar a mujeres y a niños en la primera línea de los atentados. Afortunadamente, esta semana, madres palestinas alzaron por primera vez su voz contra la utilización de sus hijos como suicidas. Seguimos con noticias de Israel y Palestina. El plan de desconexión de Gaza se va abriendo paso. El Parlamento israelí aprueba el pago de indemnizaciones a los colonos que acepten abandonar voluntariamente sus residencias en la Franja de Gaza, de acuerdo a la aplicación del plan de retirada. La Knesset aprobó esta resolución con 64 votos a favor, 44 en contra y 9 abstenciones. El primer ministro Ariel Sharon volvió a encontrarse con la oposición de 21 diputados de su grupo político Likud para sacar adelante estas medidas. Sharon necesitó del apoyo laborista, que también había apoyado al primer ministro en la primera votación sobre el plan de desconexión. Los colonos percibirán como indemnización un máximo de $500.000 por familia, por abandonar las 21 colonias de Gaza y las 4 de Cisjordania. Los colonos que se nieguen a retirarse de las colonias se enfrentarán a penas de cárcel de 3 a 5 años. Ariel Sharon continúa firmemente decidido a aplicar su plan de retirada de Gaza, incluso si su objetivo se topa con el rechazo de un importante segmento de su propio grupo parlamentario, el Likud. Paradojas de la vida política israelí, Arik, tal como se le conoce familiarmente al primer ministro, se sostiene en la actualidad gracias a los votos de la izquierda. Oriente Próximo figura como una de las prioridades del segundo mandato de Bush, se lo contamos. El recientemente electo presidente de los Estados Unidos, George Bush, se propone reavivar la hoja de ruta en su segundo mandato presidencial, según informa la agencia Reuters. El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, declaró que George Bush señala como una de sus prioridades en materia de política internacional el relanzamiento de la maltrecha hoja de ruta, que se basa en una solución a 2 estados en Oriente Próximo. Según la administración Bush, la aprobación del plan de retirada de Gaza, impulsado por Ariel Sharon, supone una oportunidad histórica para que los palestinos e israelíes vuelvan a la mesa de negociaciones. Mientras tanto, el primer ministro inglés Tony Blair ha solicitado a los países de la Unión Europea que aparquen sus diferencias con Estados Unidos sobre la intervención en Irak y trabajen conjuntamente con Bush para reavivar el proceso de paz en Oriente Próximo. Sobre los segundos mandatos existe una gran mitología. Unos dicen que los presidentes aprenden de sus viejos errores, otros sostienen que no hacen más que reproducirlos. Lo cierto es que analistas internacionales de muy diverso signo opinan que la administración Bush, segundo capítulo, se implicará más activamente en la resolución del conflicto de Oriente Próximo. Así sea. Nuestras siguientes noticias son de índole cultural. La Nobel de Literatura austríaca recibirá el premio en su casa. La escritora de origen judío Elfriede Jelinek graba en vídeo el discurso de su recepción del premio Nobel, al que titula En mi ausencia. Se trata de la primera mujer de habla alemana premiada desde que en 1966 el Nobel de Literatura fuera para Nelly Sachs, judía de origen alemán que luego adoptó la nacionalidad sueca. La escritora ha grabado su discurso de entrega del galardón ante su presunta negativa a desplazarse a Estocolmo a recibirlo en persona. Se especula que la propia princesa Victoria de Suecia se desplazará a Viena para entregarle el premio a Jelinek. Excéntrica, austríaca que se considera en un constante exilio interior, crítica de la oligarquía de su país que permitió al ultra Jörg Haider llegar al poder, será el primer premio Nobel que reciba el galardón en su casa.
Como también opina otro gran maldito austríaco, Thomas Bernhard, también para Jelinek su país no ha hecho todavía un ejercicio crítico sobre su colaboración con la barbarie nazi. Les hablamos ahora de Aaron Appelfeld, un escritor y superviviente del Holocausto, quien recibió un importante premio literario en Francia. El escritor israelí Aaron Appelfeld es galardonado en Francia con el premio Medici a la mejor novela extranjera por su libro Historia de una vida. Appelfeld, un israelí nacido en Chernovich, Ucrania, en 1932, relata en este libro su trayectoria vital errante desde el momento en que logra escaparse de un campo de concentración a los 10 años hasta su actual estatus como uno de los escritores israelíes más respetados. El autor israelí declaró que el hambre, la sed y el miedo a la muerte convierten las palabras en superfluas. El premio Medici es el galardón más prestigioso para reconocer las obras literarias extranjeras editadas en Francia. Aaron Appelfeld es una figura clave de la literatura israelí, pero a diferencia de David Grossman, Amos Oz o Bat Yagur, es muy desconocido en España, aunque próximamente aparecerán algunas traducciones de sus obras en nuestro país. Terminamos con una noticia muy curiosa. Una página web ofrece productos especiales para perros de propietarios judíos. En la página los internautas podrán comprar collares con la estrella de David, chapas de identificación con motivos del ejército israelí y hamsas de la suerte. Todos los productos se venden bajo el eslogan «Productos judíos para perros judíos modernos». La página es www.modt.com. Desconectados una vez más del buen gusto, la creatividad comercial de los estadounidenses no tiene medida. Sin malas pulgas, nos preguntamos lo siguiente: si estos perros tuvieran no solo voz, como tienen, sino también voto, ¿aprobarían el plan de desconexión o no? Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención y feliz fin de semana.